A todos los hombres verdaderamente católicos y a los amantes de la libertad, que este documento os llegue. Sabed que nosotros, los jefes de Escocia y los representantes del pueblo, nos hemos reunido en la ciudad de Arbroath el 6º día de abril del año del Señor 1320. Queremos que sepáis que todas las tierras de Escocia y los derechos del pueblo escocés nos pertenecen a nosotros y no al rey de Inglaterra. No consentiremos jamás que un hombre extranjero se adueñe de ellas. Mientras quedemos vivos solo 100 de nosotros, nunca seremos sometidos al dominio inglés. No es por la gloria, ni por las riquezas, ni por los honores por lo que luchamos, sino por la libertad. Aquella libertad que ningún hombre honesto debería abandonar, sino con su vida. Os pedimos que os unáis a nosotros para que con la ayuda de Dios, la verdad y la justicia prevalezcan sobre la tiranía y la opresión. Amén. Esto que acabáis de escuchar es el Tratado de Arbroath. Arbroath es un pequeño pueblo en la costa este de Escocia en el que aún hoy podemos visitar las ruinas de su pequeña abadía cisterciense. En este lugar, hace ya algo más de 700 años, se reunieron clérigos y nobles para redactar este documento en latín, pidiéndole al Papa Juan XXII que intercediese a su favor en las guerras de independencia por Escocia. Cuando el documento llega por fin a Aviñón, que en aquel momento es la sede papal, Juan XXII se muestra escéptico a pronunciarse porque no quiere enemistarse con Inglaterra. Es 8 años más tarde, en 1328, cuando, guiado por sus asesores y también por el contexto político, reconocerá por fin la independencia de Escocia. Pero todo esto, como ya sabéis, empezó mucho antes. Empezó en la capital de Escocia del siglo XIII. Empezó el 11 de septiembre de 1297, en Stirling. Bienvenidos a Escocia sin límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar experiencias únicas de 5 días con salida y vuelta a Edimburgo, así como los mejores tours privados y paseos guiados en Edimburgo. Echad un vistazo a la web mundoescocia.com. Como veis, hoy he querido comenzar con este pequeño fragmento del Tratado de Arbroath, también conocida como la Declaración de Arbroath, donde los escoceses reclamaron a la máxima autoridad eclesiástica ese reconocimiento de nación libre con derecho a defenderse de ataques extranjeros. Muchos historiadores coinciden en que Escocia comienza a ser considerada una nación allá por el siglo IX bajo el reinado de Kenneth MacAlpin. La historia de Kenneth MacAlpin nos daría para un episodio entero porque este hombre heredó el reino de Dalriada, conquistó el reino de los Pictos y se hizo con todo lo que hoy conocemos como Escocia. Alba en aquel momento. Luchó contra británicos, luchó contra vikingos y se trajo de su natal isla de Iona la piedra Skun, la piedra del destino. Y fijaos, como yo creo que las casualidades no existen, fue en la misma abadía de Arbroath en la que hemos empezado el episodio donde Ian Hamilton y los otros estudiantes de la Universidad de Glasgow devolvieron la famosa piedra después de ir a Westminster y robarla en 1950. Tenéis un episodio del podcast donde os hablé sobre esto. Bien, decía que aunque Kenneth MacAlpin ya empieza a formar lo que hoy sería Escocia, es sin duda en el siglo XIV cuando los escoceses dan ese golpe encima de la mesa después de ganar las guerras de independencia. Y aquí es donde quiero dar la importancia que tiene a una ciudad como Stirling, porque poco hemos hablado de Stirling en el podcast. Sí, tenéis un episodio de la serie Un día en, donde ya comentamos cómo sería planificar o pasar un día en esta ciudad, pero hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista histórico. Vamos a hacer un recorrido cronológico sobre la que un día fue la capital y la ciudad más importante de Escocia. La ciudad comienza a cobrar importancia histórica a partir del siglo XII,
cuando se construye el castillo en una posición estratégica. Esta fortaleza ha ido evolucionando con el paso del tiempo, con el paso de los monarcas, y ha sido siempre testigo silencioso de disputas entre escoceses e ingleses. Fue el rey Alejandro I el primer monarca en establecer su residencia allí por su ubicación estratégica, y de repente la ciudad empezó a convertirse en un lugar importante para coronaciones y para ceremonias reales. Empezaba también a florecer el comercio y Stirling fue aumentando poco a poco su población. Aún iba a pasar más de un siglo hasta que la noche del 18 de marzo de 1286 el rey Alejandro III muriese al caer de su caballo precipitándose a un acantilado en la costa de Kinghorn. Este accidente desembocó en una crisis de sucesión al trono, ya que la única heredera por línea de sangre era una niña de 7 años llamada Margarita de Noruega. En su travesía para reclamar el trono, Margarita enferma posiblemente de viruela o de fiebre tifoidea y fallece cuando todavía está llegando a las Islas Orcadas. Con esto, el vacío de poder en el trono escocés va a ser total, y muchos clanes de Escocia se disputan la corona cada uno con sus argumentos. Mientras tanto, en Inglaterra, el rey Eduardo I ve una auténtica oportunidad para anexar Escocia a su propio reino. Y esto va a derivar en que se alcen figuras como William Wallace, como Andrew de Moray, más tarde también Robert de Bruce, y comienzan las guerras de independencia. Aunque se trata de los primeros episodios del podcast, todo esto lo podéis encontrar más desarrollado allí. Bien, este es el primer momento en la historia donde Stirling se convierte en objetivo. ¿Objetivo por qué? Porque quien tomase Stirling dominaría Escocia, y por eso Wallace y todos los escoceses que estaban en contra de esta invasión deciden esperar y hacer frente al ejército inglés allí. El 11 de septiembre de 1297, la batalla del puente de Stirling marcaría un antes y un después en el destino de los escoceses. Si esta batalla fue la primera donde Escocia hizo frente a Inglaterra, Stirling todavía sería testigo de otro importante acontecimiento que serviría para liberarles por fin del yugo inglés. A tan solo 4 kilómetros al sur del castillo, los campos de Bannockburn fueron el escenario de una última y sanguinaria batalla. Una batalla que duraría 2 días. Allí, de nuevo, un ejército escocés en inferioridad numérica logró derrotar al ejército inglés de Eduardo II. Liderados por el rey Roberto I, los escoceses aprovecharon el terreno pantanoso para librarse de la caballería pesada inglesa y ganar así su libertad entre el 23 y el 24 de junio de 1314. Aunque Stirling seguiría siendo importante durante la Edad Media, la capital de la nación se traslada a Edimburgo en el año 1437. El rey Jacobo I de Escocia es asesinado y su hijo, Jacobo II, decide trasladar la corte real a Edimburgo por razones de seguridad. Luego ya durante el siglo XV, Stirling se convierte en una ciudad amurallada. Sus murallas rodeaban el perímetro del casco antiguo y tenían una longitud de 1700 metros. Además contaban con grandes torres, puertas y fosos. Su función, aparte de defender la ciudad y el castillo de posibles ataques enemigos, también era la de controlar el comercio que fue creciendo con los Estuardo en el poder. Hoy en día aún se puede apreciar parte de la muralla y algunas de las defensas como la Torre del Reloj o la Torre de la Puerta del Puente. Ya durante el siglo XVI, la Reforma protestante tuvo un impacto significativo también en la ciudad de Stirling. Durante este periodo, la Iglesia católica fue reemplazada por la Iglesia protestante presbiteriana. El clero local comenzó a cuestionar la autoridad y las prácticas de la Iglesia católica. Con el tiempo, los habitantes de la ciudad adoptaron las enseñanzas protestantes y Stirling se convirtió en un importante centro de la Reforma en Escocia. John Knox, líder de esta reforma en toda la nación, predicó allí en varias ocasiones. Además, la presencia del castillo de Stirling, un importante bastión militar y político, también influyó bastante en la difusión de estas ideas protestantes. En el centro de todo este cambio religioso, los reyes de Escocia seguían siendo católicos, y fue precisamente aquí, en la capilla del castillo de Stirling, donde María Estuardo fue coronada como reina de Escocia en septiembre de 1543, con tan solo 9 meses de edad. Posteriormente, después de regresar de Francia ya como adulta, María pasó largos periodos en el castillo de Stirling.
Desde allí estuvo involucrada en la toma de decisiones y en la gestión de asuntos gubernamentales. Durante su reinado se dice que asistía junto con su corte a servicios religiosos católicos en la Capilla Real del Castillo, cuando el resto de la ciudad lo hacía de forma regular en iglesias protestantes. Por ello, su reinado fue algo más que controvertido. Con el tiempo se produjeron tensiones políticas y religiosas, y ya sabéis cómo terminó todo. Y si no lo sabéis, os remito al episodio 41 del podcast, donde os cuento con detalle cómo fue la vida de María Estuardo. Saltamos al siglo XVII y Stirling sigue siendo un importante centro político y militar en Escocia. Se experimenta un periodo de crecimiento y prosperidad con la construcción de nuevos edificios y expansión de la actividad comercial. En 1626 se construyó un nuevo puente sobre el río Forth, lo que mejoró significativamente las conexiones con el resto del país. Durante la Guerra Civil Inglesa, que duró desde 1642 hasta 1651, Stirling desempeñó de nuevo un papel importante en la lucha por el control del territorio escocés. En 1651, la ciudad fue sitiada por las fuerzas inglesas dirigidas por Oliver Cromwell, quien finalmente consiguió el control del castillo después de un asedio de varios meses. Después de la Revolución Industrial, Stirling siguió con su crecimiento demográfico y las fábricas cobraron protagonismo tanto en la ciudad como en el resto del cinturón central. Los mejores fabricantes de quilts elaboraban sus tejidos y los exportaban a todo el mundo. El ferrocarril y la construcción de nuevas carreteras sustituyeron a las formas antiguas de transporte, como el viejo canal de Ford and Clyde. Se construyeron también nuevas viviendas y mejores infraestructuras, pero el centro de la ciudad mantuvo siempre su carácter medieval. La primera mitad del siglo XX, como en el resto de ciudades británicas, muchos jóvenes de Stirling se alistaron en el ejército para combatir en las dos grandes guerras. Muchos de ellos nunca regresaron. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stirling fue bombardeada por aviones alemanes. Ya en la segunda mitad del siglo XX se construye la universidad y la ciudad se aleja de su pasado industrial, convirtiéndose en un centro turístico y de servicios. Desde las guerras de independencia hasta prácticamente hoy, Stirling siempre ha sido una plaza importante. Además de los monarcas, muchos aristócratas y personas influyentes eligieron vivir aquí y prosperaron con la ciudad. El benefactor más generoso nació a mediados del siglo XVI en plena Reforma Protestante. Su nombre era John Cowen y procedía de una familia de comerciantes con una gran fortuna. Recibió una buena educación y comenzó como aprendiz con su padre en Broad Street. Se convirtió en un comerciante próspero y rico, fue elegido decano del gremio y además llegó a formar parte del Parlamento de Escocia. Quiero destacar a Cowen porque ya en su lecho de muerte en 1633 dejó toda su fortuna para causas benéficas. Legó grandes sumas de dinero a la iglesia de Holyrood, pero la mayor parte de toda esta fortuna se utilizó en la construcción de un hospital destinado a personas ancianas que no podían mantenerse. En el hospital podían vivir sus últimos años sin tener que pagar ni un solo penique por el alquiler. La tumba de Cowen se encuentra en el cementerio de la iglesia medieval de Holyrood, muy cerca del hospital que se construyó gracias a él. Ya veis que la historia de Stirling y su patrimonio no se pueden pasar por alto. Lugares como su castillo, al que pronto dedicaré un episodio, la iglesia de Holyrood, el hospital Cowen, la antigua cárcel, el Tollbooth, la plaza del Mercat Cross, el monumento a William Wallace o el memorial al puente de Stirling son de visita obligatoria. Y ya un poco más alejado del centro, pero no menos importante, también estaría el campo de batalla de Bannockburn y la abadía de Campus Kenneth. Y en alguna ocasión a veces me preguntáis por redes sociales por qué no incluí Stirling en ninguno de los dos circuitos de Mundo Escocia, ni en el Escocia Sin Límites ni en el Tour Orcadas. Pues bien, la respuesta es muy sencilla.
Stirling, al igual que Glasgow, son fácilmente accesibles desde Edimburgo en transporte público. En ambos casos, hagáis un circuito conmigo o no, si lo planificáis bien y tenéis suficientes días, podéis organizar una visita viajando en tren. Además, desde este año, los compañeros de Somos Escocia han lanzado un nuevo tour a Stirling desde Edimburgo. Comprando el ticket en su web, uno de los guías os recoge en el punto de encuentro, va con vosotros a la estación de tren, os saca el billete de ida y de vuelta, os hace un recorrido a pie en español en Stirling, ojo, y también os incluye la entrada al castillo y el tour propiamente en el castillo en español. Luego también podéis regresar con él o si queréis podéis quedaros hasta más tarde ya de por libre. Pero creo sinceramente que la idea es fantástica y que es una solución ideal para conocer la ciudad más pequeña, pero quizá la más importante en la historia de Escocia. Y con esto termino el episodio histórico de hoy, ya casi sin voz, y os agradezco como siempre vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast y vuestros comentarios en iVoox y en Instagram, donde me podéis encontrar como Escocia Sin Límites. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio aquí, en Escocia Sin Límites.